No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Bueno, ya estamos acá con nuestra invitada de hoy día, Angélica Swil. Angélica, gracias por estar acá con nosotros. Voy a hacer una pequeña introducción tuya, ingeniero industrial con un posgrado, porque además me interesaron mucho tus posgrados, en Biología del Conocer y la Comunicación en la Universidad de Chile, y un máster en Biología Cultural con el queridísimo doctor Humberto Maturana. Creo que con estos 20 años de experiencia trabajando en el mundo de la transformación y en el mundo de los cambios culturales, y cómo innovar en este campo que también requiere de nuevas metodologías y de nuevos enfoques. A ver si hoy día conversamos de todo lo que está detrás de este emprendimiento y de cómo están trabajando en minería. Angélica, un gusto de tenerte acá con nosotros. Muchas gracias primero que todo por la invitación y estoy muy contenta de poder difundir lo que nosotros hemos atosorado durante estos 10 años de aprendizaje, porque ha sido un aprendizaje y poder también expandirlo y compartirlo con los demás, ¿ya? Porque es un emprendimiento que realmente nos motiva, nos inspira y hoy día nos tiene muy contentos de hacer y de poder aportar a la sociedad de este modo. Cuéntanos, Angélica, ¿cómo comienza este emprendimiento? Me imagino que está conectado con lo que estudiaste, con tus posgrados, y también con la experiencia que había ya laboral, ¿cierto? Claro, yo llevo como 10 años trabajando ya como ingeniero industrial y en el proceso nos dimos cuenta que en realidad los temas, los problemas técnicos siempre llegaban al mismo origen. Las causas no eran problemas técnicos, sino que eran de relaciones interpersonales, eran adaptativos. Entonces entendimos que en realidad los desafíos técnicos son profundamente humanos, porque en el fondo somos los seres humanos los que hacemos posible todos los procesos, los procedimientos, los sistemas de gestión, la planificación estratégica, no sé, pues los riesgos de fatalidad, todo lo que nosotros creamos en la organización, desde la planificación estratégica hasta el último instructivo, es realizado y ejecutado por seres humanos. Y en esa problemática era donde nosotros como ingenieros, porque con Alejandro Millán, amigo también cofundador de Simpatía, nos dimos cuenta que en realidad era importante entender lo humano para nosotros con la mentalidad ingeniero pensábamos cómo mejorar los procesos y hacerlos más eficientes. Y en ese camino nos fuimos topando con que en la escuela industrial había muchos procesos técnicos, pero muy pocos que te enseñan a, por ejemplo, a liderar, a trabajar en equipo, a colaborar, a resolver conflictos, y que es la gran problemática que tienen las organizaciones hoy cuando empiezan a tener, por ejemplo, no sé, costos ocultos de culturas que son poco saludables, llamamos. Entonces nosotros nos embarcamos en esta investigación y nos empezó a gustar tanto. Hicimos de hecho nuestra tesis en resolución de conflictos y era algo súper, nada que ver, nos miraban como bichos raros en ingeniería industrial, así como, ya, pero esto no, a ver, ¿dónde están los números? Y los llevamos a números, que en realidad hay una correlación en donde las relaciones saludables, que ahora llamamos bienestar, ¿cierto? Espacios de bienestar, están directamente correlacionadas con los índices de productividad, y en ese caso hicimos con un modelo de un equipo de ventas, en la empresa donde yo trabajaba, que es una empresa internacional, SGS, y empezamos a mirar que en realidad la gente efectivamente no se cambiaba de trabajo por la situación eran temas relacionales los que empujaban muchas decisiones, por ejemplo, de irse a la competencia o de ya no querer estar más ahí. Entonces dijimos, aquí hay el problema humano y nosotros no sabemos mucho de lo humano, y nos empezamos a formar como coach ontológicos, esto del año 2010, estamos hablando. Y empezamos con el coaching, nos apasionó, nos cambió, nos transformó mucho la vida. Es un programa de formación de 1 año. Y de ahí en adelante yo dije, no, yo me quiero dedicar a esto.
esto me encanta. Paralelamente, en la empresa donde trabajaba estaban implementando, el gerente en ese momento tenía una visión muy, muy adelantada a la época, ya hablaba de los temas de innovación que había que implementarlos en la organización, y me topo en una de las capacitaciones de innovación en el Club de la Innovación de la Adolfo Ibáñez, y alguien habla de un modelo de negocio y dice, la persona que se haga cargo del dolor de los mineros va a generar una muy buena solución para este país. Entonces yo me eché para atrás y dije, pero a ver, ¿qué dolor pueden tener los mineros? Así como, ¿qué les puede pasar si, mira, trabajan tantos días, descansan tantos otros, les pagan bien, tienen una estructura súper... O sea, como yo en mi mundo, sin conocer e ignorante total, y dije, me quedé con la pregunta, y esto es bonito porque el doctor Maturana cuando dice, cuando tú te haces cargo de las preguntas, el mundo cambia. Entonces yo me quedé con esa pregunta y empecé a preguntar, oye, ¿cuál es el dolor de los mineros? Y empecé así como a investigar, y empezamos a entender que en realidad sí, pues y no solamente en el mundo de la minería, en el mundo de muchas organizaciones, en realidad la gente está pasando por situaciones complejas de malestar relacional, de malestar que empezaba a afectar todos sus dominios de existencia vinculados con, por ejemplo, con extrañar a la familia, con tener doble presencia, con sentirse prisioneros por los turnos. Entonces había muchas cosas que nosotros no veíamos y que yo empecé a conocer en la medida que me empezó a interesar el mundo de la minería. Y armamos nuestra consultora se llama Simpatía, ¿sí? Y Simpatía viene de Zwingli Millán, las primeras siglas de Zwingli Millán, que somos ingenieros, que entendimos en el fondo que todo lo que nosotros hacemos surge de un espacio emocional, y ahí viene la segunda palabrita que es la integración del pathos. Entonces simpatía es como mirar, no disociar estos mundos que son productivos ingenieriles con el tema humano. Somos un todo. Y así empezamos a trabajar en un proyecto pequeño, como un proyecto piloto, porque nosotros queríamos implementar estos temas más adaptativos a temas que ellos veían en Partimos Minera Escondida, lo veían de un punto de vista muy técnico, y seguían haciendo capacitaciones para trabajar las conductas con soluciones técnicas, y ese es el primer error que cometemos cuando hay problemas que son más relacionales y queremos meterle un método o una receta para que se modifique. No entendiendo que tenemos que transformar nuestro modo de mirar al mundo, de sentir, de percibir o de modificar creencias, que es algo que dice, no, pero es que eso es tan difícil, sí. Las típicas frases, el que nace chicharra muere cantando, ya, y nosotros decimos, no, sí, de verdad que somos plásticos, podemos ir cambiando, podemos ir transformando, ya, pero ¿cómo? Bueno, entonces primero aceptemos que no sabemos y tenemos que aprender. ¿Sí? Este fue un bonito desafío porque entrar, por ejemplo, a la minería y empezar a apoyar los programas de salud y seguridad, sobre todo en una empresa que ponía como valor la seguridad es lo primero, era todo un desafío porque pasando por muchas capacitaciones, con grandes consultoras, y nosotros llegamos y dijimos, qué susto, nosotros una pequeña empresa, estábamos partiendo nuestro emprendimiento, qué susto, qué nervio. Entonces, pero creíamos tanto en lo que hacíamos y nos preparamos bien que dijimos, vamos. Y esto resultó tan bien porque la gente se sorprendió de ir a una capacitación de salud y seguridad y que termináramos hablando de biología y del ser humano y de cómo se modifican las conductas y reflexionando sobre aquel mundo que queremos construir y que somos parte de un sistema. Entonces, y además lo hacemos de una manera más entretenida para que el aprendizaje entre por la curiosidad más que por el dolor. Entonces, era todo un revuelo, y ahí dijimos, oye, nosotros estamos haciendo una innovación social, porque estamos llevando conocimiento científico humano a organizaciones industriales. Y eso era algo que no se había visto hasta esa fecha, porque las capacitaciones eran más desde el mundo de la psicología, o eran más del mundo del punto de vista de cómo implementar procesos técnicos que aseguren cómo hacer un trabajo bien hecho, ¿ya? Pero faltaba una patita.
Entonces empezamos con esta innovación social, ¿ya? Esa es como la primera parte, como llegamos a la deriva de llegar al tema también de salud y seguridad, porque si bien nosotros queríamos transformar el mundo, es como que más personas sintieran que en realidad se puede vivir mejor y que no es el medio el que tiene que cambiar, si somos nosotros los que tenemos que transformarnos para transformar nuestro medio. Y en esta historia fuimos acompañando a distintas organizaciones, partiendo por los trabajadores, operadores, mantenedores, y los operadores, mantenedores dijeron, esto tienen que saberlo nuestros supervisores porque es súper necesario. Entonces, golpeamos la puerta, mira, esto dijo tu gente, y los gerentes dijeron, bueno, ya hagamos con los supervisores. Y adivinen, ¿qué dijeron los supervisores? Los gerentes. Nuestros superintendentes. Ya, entonces, fuimos escalando en los primeros años, y yo diría como tímidamente, porque esto era algo que tenían que validarlo. Las empresas que se atreven a innovar, que un poco cambian el switch, es decir, que se atreven a probar metodologías y modelos distintos, son pocas, y cuando lo hacen con mucho temor. Pero en la medida que fueron validando, y además lo que íbamos haciendo, los programas de transformación cultural iban impactando, conversaban con los resultados, con los indicadores de seguridad, porque disminuía el TRIF, porque mejoraba el clima laboral, porque mejoraba los indicadores de percepción de los líderes, entre otras cosas. Se va validando, entonces tú te vas ganando también un espacio. Esa fue como nuestra primera forma de llegar ahí a este proceso. Yo recuerdo dentro de la industria que de estos temas los venía trabajando, no digo lo mismo, pero se tocaban algunos temas con la Fundación Mercator de Fernando Flores. Recuerdo haber escuchado de hablar de las confianzas, hacer cursos. Pero esto ha evolucionado demasiado, o sea, desde ese momento a hoy día, lo que tú cuentas, a tal punto que yo me imagino, recién mencionaba Escondida, el trabajo que estaba haciendo con Escondida, y BHP es una de las compañías, sobre todo Escondida, que ha decidido ir a un 50% de dotación femenina. O sea, sin estar preparado, sin tener una mirada como la que tú planteas, lo veía súper complicado y qué bueno que entonces esos temas, me imagino, lo están abordando también y es algo progresivo y algo que va a entrar con cierta metodología, ¿no? Pero debe ser súper transformador llegar a ese punto, a 50% de dotación femenina. Sí. Es un desafío bastante grande y también entender que los procesos de transformación cultural se cocinan a fuego lento, ¿ya? Es decir, y sobre todo en grandes compañías, o sea, una transformación tú la puedes ver o empezar a notar con mayor claridad en 5 o 6 años. Nosotros llevamos 8 años trabajando en los primeros proyectos ya de transformación cultural con ese cliente y después se expandió a todo el grupo BHP. Y lo que empieza a pasar es que tú te vas dando cuenta desde cómo nosotros llegamos al principio, que, claro, nosotros, por ejemplo, yo subía faena y era como muy poquitas mujeres, y tú mirás, así que en el casino era como una pintita negra en la nieve, así se notaba mucho. Entonces, el cambio que había y las conductas y todo lo que empezaba a pasar, las relaciones también, las dinámicas de jerárquicas, muy jerárquicas, por ejemplo, entre mandante y contratistas, ¿sí? Se han ido como achicando las brechas. No digo que hoy estamos como en una excelente y óptima relación todavía, lo que sí ha ido mejorando mucho. ¿Por qué? Porque se empieza a trabajar también desde los valores. ¿Sí? Los valores en realidad lo que te muestran el modo de vivir que tú quieres realizar. Entonces tú puedes tener declarada una carta de valores que hable del respeto, que hable de hacer las cosas simples, que hable de la probidad, de la integridad, pero si tú ves en lo cotidiano que eso no pasa, ¿ya?
eso no nos sirve como mecanismo. Entonces, lo que hay que trabajar es en generar capacidades y transformaciones individuales que vayan impulsando en lo cotidiano la transformación cultural para que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Ahora, las empresas van cambiando mucho porque entra, sale gente, sale un presidente, entra otro, entonces también esto es súper dinámico y hay que hacerlo de manera constante, persistente y consistente a lo largo del tiempo. Entonces tú puedes tener una muy bonita planificación, pero como dice también el doc que nos ha enseñado que los planes nunca se cumplen, hay que también estar preparado para ser flexible y ir adaptándose a las circunstancias que van pasando. Entonces, hemos tenido la posibilidad de acompañar tanto a gerencias como también a organizaciones en sus procesos de transformación, ya sea apalancando sus estrategias o desde las etapas tempranas de diagnosticar la cultura, y que es súper importante eso, porque diagnosticar la cultura no significa solamente evaluar los procesos, los sistemas y las estructuras que tienen, sino que entender el espacio emocional, la dinámica relacional en el sistema que se está conservando para saber cuáles son las brechas adaptativas que hay que trabajar. Entonces, hay que, como decía, hay que saber, hay que hacer lecturas, por ejemplo, el cuerpo social de una organización. Hay que saber hacer lecturas de lo que no se dice, pero que está presente, ¿ya? Entonces, todo eso nosotros lo vamos haciendo en el diagnóstico, ¿para qué? Para después decir, mira, esta organización, porque cada cultura es distinta, necesita trabajar estas habilidades, ¿ya? Y necesita mejorar estos procesos, y necesita cambiar este lenguaje, porque es un todo. Son los símbolos, son algunos mecanismos que entorpecen la operación y que también va generando irritabilidad en la gente. Entonces hay que mirar un todo, ¿ya? A la organización como un sistema con todos sus elementos. Y después de eso hay que también empezar a implementar tanto las capacitaciones o mejoras técnicas, y lo principal son las mejoras adaptativas, y que eso, una de las cosas que más nos ha pasado, que afortunadamente nuestros clientes lo han entendido, es que el cambio conductual requiere de tiempo. ¿Para qué? Para que nuestra estructura biológica vaya anclando este nuevo mecanismo, esta nueva forma de percibir, sentir, pensar y hacer, que te haga un cambio conductual sostenible, ¿ya? Entonces, cuando me piden, oye, ¿me puedes cambiar la conducta de los trabajadores en 4 horas? No, porque eso, lo que tú vas a hacer, vas a ir a generar un estímulo, pero no sé, como decimos, no se va a generar la callosidad en nuestra estructura biológica que necesitamos para que eso se mantenga en el tiempo. Y para generar esa callosidad en nuestro sistema nervioso, por ejemplo, necesitamos repeticiones, necesitamos reflexiones, necesitamos abrir conversaciones que antes no estaban presentes, que cambien la deriva de lo que hacemos para empezar a hacer cosas nuevas. Y eso es un proceso, y un proceso siempre es un cambio en el tiempo. Cuando los gerentes han entendido esto y nos aceptan los proyectos, son los que mejores resultados en sus indicadores reflejan. O sea, eso está directamente proporcional con el resultado que hacemos de los proyectos que son ya de más largo aliento. ¿Sí? Nos gustaría, Angélica, estamos terminando el primer bloque, y nos gustaría al regreso hablar sobre específicamente cuáles son los desafíos en minería, porque no todos tal vez acá conocen en tema de seguridad minera, qué está viviendo ahora la minería en materia de seguridad, esto de la cero fatalidad, que es un anhelo, qué nos queda tal vez por avanzar ahí, y lo que conversábamos al principio con Pamela, el hecho de incorporar ahora la salud mental, cómo todas estas metodologías que ustedes están trabajando ayudan entonces a esos contextos que ahora los trabajadores nuestros están cada vez más expuestos. Así que a la vuelta de esta pausa, a ver si nos cuentas un poco más cómo trabajar esos temas. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos Divoxradio.com.